Narración. Capítulo 9. La táctica más peligrosa del universo es gobernar sobre una base oracular. Nosotros no nos consideramos tan sabios ni valerosos como para hacerlo de esa manera. Las medidas detalladas aquí para regular los problemas menores se acercan a las limitaciones de nuestra concepción del gobierno. Para nuestros propósitos, citaremos una definición de la Bene Gesserit que considera los diversos mundos como yacimientos genéticos, fuentes de enseñanza, preceptores y posibilidades. Nuestra meta no es gobernar, sino controlar esos yacimientos genéticos, aprender y liberarnos de todas las restricciones impuestas por la dependencia y el gobierno. La orgía como instrumento de poder, capítulo 3 de la Guía del Navegante. ¿Es aquí donde murió vuestro padre?, preguntó Edric, que lanzó un rayo señalador desde su tanque hasta el enjollado marcador en uno de los mapas en relieve que adornaban una pared del salón de recepciones de Paul. Ese es el túmulo de su cráneo, dijo Paul. Mi padre murió, prisionero en una fragata Harkonnen, en una dolina que hay hacia el sur. Ah, sí, ahora recuerdo la historia, dijo Edric. Recuerdo algo sobre asesinar al viejo barón Harkonnen, su mortal enemigo. Edric se agitó en su gas anaranjado y miró a Paul al tiempo que intentaba no mostrar demasiado el pavor que le producía sentirse encerrado en una estancia tan pequeña. El emperador se encontraba sentado en un diván tapizado a rayas grises y negras. Mi hermana mató al varón, dijo Paul con voz y ademán secos, justo antes de la batalla de Arrakeen. Se preguntó la razón por la que el hombre pez de la cofradía reabría viejas heridas en ese lugar y ese momento. El navegante parecía estar librando una batalla perdida para contener sus alteradas energías. Lejos quedaban los lánguidos movimientos acuáticos de su primer encuentro. Los minúsculos ojos de Edric se movían con brusquedad hacia todas partes, inquisitivos y calculadores. El sirviente que lo había llevado hasta allí se había retirado hasta colocarse cerca de la línea de guardias personales situados junto a la pared a la izquierda de Paul. Ese sirviente le inquietaba. Era corpulento, de cuello ancho y con rostro vacuo e inexpresivo. El hombre había entrado en el salón empujando el tanque de No me siento. Edric montado sobre su soporte. Caminaba de forma extraña, con los brazos en jarras. Edric lo había llamado Scytale. Cítale, un sirviente. El aspecto del sirviente evidenciaba estrechez de miras, pero sus ojos lo traicionaban. Se reían de todo lo que veían. Vuestra concubina pareció disfrutar del espectáculo de los bailacaras, dijo Edric. Me complace haberle proporcionado esa pequeña diversión. Me gustó en particular su reacción al ver sus propios rasgos repetidos al mismo tiempo por todo el grupo. ¿No hay nadie que aconseje a los navegantes a la hora de hacer regalos?, preguntó Paul, y pensó en el espectáculo que se había ofrecido en el gran salón. Los bailacaras se habían presentado con el aspecto y los atuendos del tarot de 1900 Dune para después empezar a moverse en patrones al parecer aleatorios que evocaban vívidas llamas y antiguos presagios. Luego habían llegado los gobernantes, un desfile de reyes y emperadores como efigies de monedas, formales y rígidos, pero de una fluidez muy llamativa. Y la diversión, una copia del rostro y el cuerpo de Paul, Chani, repetida a través de todo el salón, e incluso Stilgar, que había gruñido y rezongado mientras los demás se reían. Pero nuestros presentes tienen la mejor intención, protestó Edric. ¿Qué entendéis por la mejor intención?, preguntó Paul. El Gola, que nos habéis traído, confiesa que fue diseñado para destruirnos. ¿Destruiros, señor?, dijo Edric con suavidad. ¿Quién puede destruir a un dios? Stilgar, que entró en la estancia mientras se pronunciaban esas últimas palabras, se detuvo y miró a los guardias. Se encontraban mucho más lejos de Paul de lo que le hubiera gustado. Hizo un gesto rabioso para que se acercasen. Todo va bien, Stil, dijo Paul, que agitó una mano. No es más que una conversación amistosa. ¿Por qué no acercas el tanque del embajador al extremo de mi diván? Stilgar sopesó la orden y descubrió que, al cumplirla, el tanque quedaría entre Paul y el voluminoso sirviente. Demasiado cerca de Paul, pero... No pasa nada, Stil, repitió Paul, que hizo la señal privada con la mano que indicaba que la orden era imperativa. Stilgar empujó el tanque a regañadientes y lo acercó a Paul.
No le gustaba el aspecto de la cuba ni el denso aroma a melange que la rodeaba. Se colocó en una esquina del tanque bajo el orbitante artilugio que el navegante usaba para hablar. Matar a un dios, dijo Paul. Es muy interesante. ¿Pero quién? ¿Afirma que soy un dios? Los que os adoran, dijo Edric, que fijó la mirada en Stilgar. ¿Eso creéis? Preguntó Paul. Lo que yo crea no es pertinente, señor, dijo Edric. La mayoría piensa que pretendéis conspirar para convertiros en un dios. Y uno se pregunta si es algo que un mortal se pueda permitir hacer mientras permanece a salvo. Paul examinó al hombre de la cofradía. Era una criatura repelente, pero perspicaz. Acababa de sacar un tema que Paul se había planteado muchas veces, pero las líneas del tiempo mostraban tantas alternativas malas que aceptar convertirse en un dios no era la peor de todas. Había muchas más, horribles. No obstante, no se trataba de una conversación propia de un navegante. Curioso. ¿Por qué había planteado esa pregunta? ¿Qué esperaba? ¿Conseguir Edric con un descaro así? Los pensamientos de Paul se sacudieron. Seguro que la relación con los Tleilaxu estaba detrás de todo. Otra sacudida. La reciente victoria de la yihad en Sembú debía de haber acelerado la trama de Edric. Otra sacudida. También había cierto retazo del Credo Bene Gesserit. Otra sacudida. Un proceso que involucraba miles de unidades de información sacudió su conciencia computacional. Todo en unos 3 segundos, quizá. ¿Acaso un navegante cuestiona las directrices de la presciencia? Preguntó Paul, lo que desequilibró a Edric. Las palabras alteraron al navegante, pero se sobrepuso bastante bien, murmurando lo que parecía un largo aforismo. Ningún hombre inteligente dudaría del hecho de la presciencia, señor. Los hombres conocen la visión oracular desde la antigüedad. Tiende a manifestarse en los momentos más insospechados. Por suerte, existen otras fuerzas en el universo. ¿Mayores que la presciencia? Preguntó Paul, que volvió a atacarlo. Si solo existiera la presciencia y fuera omnipotente, señor, terminaría por aniquilarse a sí misma. ¿Solo presciencia? ¿En qué aplicarla si solo existieran las líneas degeneradas por ella? No podemos olvidar a los humanos, hizo notar Paul. Precarios como poco, dijo Edric. Y eso cuando no se ven, confundidos por alucinaciones. ¿Insinuáis que mis visiones no son más que alucinaciones? Preguntó Paul con un asomo de falsa tristeza en su voz. ¿O que son mis seguidores los alucinados? Stilgar dio un paso al frente al notar la tensión creciente y fijó la mirada en el hombre de la cofradía reclinado en el tanque. Tergiversáis mis palabras, señor, protestó Edric. Un extraño atisbo de violencia empañó su voz. ¿Violencia aquí? Se dijo Paul. No se atreverán, a menos, pensó mirando a sus guardias, que las fuerzas que me protegen se usen para reemplazarme. Pero me acusáis de conspirar para convertirme en un dios, dijo Paul, que bajó la voz para que solo Edric y Stilgar le oyesen. ¿Conspirar? Quizá no fuese la palabra adecuada, mi señor, dijo Edric. Pero es significativa, dijo Paul, e implica que esperabais lo peor de mí. Edric arqueó el cuello y miró hacia Stilgar con ojos aprensivos. La gente siempre espera lo peor. De los ricos y de los poderosos, pues señor. Se dice que es fácil reconocer a un aristócrata. Solo revela los vicios que lo hacen popular. El rostro de Stilgar se estremeció. Paul desvió la vista hacia él al notar el movimiento y sintió los pensamientos y la irritación que recorrían la mente de Stilgar. ¿Cómo se atrevía ese hombre de la cofradía a hablarle así a Muad'Dib? Doy por hecho que no bromeáis, dijo Paul. ¿Bromear, señor? Paul notó la boca seca. Le dio la sensación de que la estancia estaba abarrotada de gente, de que el aire que respiraba había pasado por demasiados pulmones. El aroma a melange que emanaba del tanque de Ibichosherintichoukum. Edric le resultó amenazador. ¿Quiénes son mis cómplices en tal conspiración? Preguntó de Mioto Shokor. Pronto, Paul. ¿Os referís a los Kizarate? Edric se encogió de hombros y agitó una nube de gas anaranjado alrededor de su cabeza. Ya no parecía preocupado por la presencia de Stilgar, pese a que el Fremen seguía fulminándolo con la mirada. O quizá decís que los misioneros de las santas órdenes, todos y cada uno de ellos, predican sutiles falsedades, insistió Paul. Podría solo tratarse de una cuestión de interés personal y sinceridad, dijo Edric.
Stilgar apoyó la mano en el cris que llevaba bajo la túnica. Paul negó con la cabeza y dijo: «Acusado o no, lo que decís es que mis obispos y yo no somos más que unos bandidos hambrientos de poder». ¿Hambrientos de poder, señor? Edric miró de nuevo a Stilgar. El poder tiende a aislar a los que lo poseen en demasía. Terminan por perder el contacto con la realidad y fracasan. Mi señor, gruñó Stilgar, habéis hecho ejecutar a hombres por menos que eso. Hombres, sí, admitió Paul, pero él es un embajador de la cofradía. Os acusa de una sacrílega mentira, dijo Stilgar. Me interesan sus ideas, Stil, dijo Paul. Contén la rabia y permanece alerta, como Muad'Dib ordene. Decidme, navegante, dijo Paul, ¿cómo podríamos mantener esa hipotética mentira a través de tan enormes distancias de espacio y tiempo, sin vigilar a cada misionero o examinar cada detalle de cada capilla y templo Kizarate? ¿Qué es el tiempo para vos?, preguntó Edric. Stilgar frunció el ceño en obvia perplejidad y pensó: Muad'Dib dicho a menudo que ve a través de los velos del tiempo. ¿A qué se refiere, en realidad, el navegante? ¿Acaso una mentira así no terminaría por acusar fallos?, preguntó. Paul. Desacuerdos significativos, cismas, dudas, confesiones de culpabilidad. Ninguna mentira sería capaz de evitar todo eso. El gobierno puede ocultar lo que la religión y el interés personal no, dijo Edric. ¿Ponéis a prueba los límites de mi tolerancia?, preguntó Paul. ¿Acaso mis argumentos no tienen valor alguno?, contraatacó Edric. ¿Desea que lo matemos?, se dijo Paul. ¿Se ofrece a sí mismo en sacrificio? Prefiero el punto de vista cínico, dijo Paul con tono tentativo. Es obvio que habéis sido entrenado en las argucias del poder, los dobles, sentidos y las palabras de los poderosos. El lenguaje no es más que un arma para vos y solo estáis poniendo a prueba el grosor de mi armadura. El punto de vista cínico, dijo Edric con una sonrisa que le estiró los labios. Y los gobernantes siempre son muy cínicos en lo que respecta a la religión. La religión también es un arma. ¿Pero en qué tipo de arma se convierte cuando se usa en el gobierno? Paul sintió que algo se paralizaba en su interior, que una profunda desconfianza se apoderaba de él. ¿A quién le hablaba Edric? Eran palabras malditas y muy inteligentes, cargadas de manipulaciones, ese matiz de humor agradable, el tácito atisbo de secretos compartidos. Su actitud afirmaba que Paul y él eran dos seres sofisticados, habitantes de un amplio universo que comprendían cosas que no estaban al alcance de la gente común. Paul se sorprendió al darse cuenta de que él no era el objetivo principal de toda esa retórica. Eran palabras que iban dirigidas a otras personas, a Stilgar, a los guardias personales quizá, incluso al robusto sirviente. El maná religioso me ha encontrado a mí sin yo buscarlo, dijo Paul. Luego pensó: claro, dejemos que el hombre pez crea que ha salido victorioso de nuestra batalla dialéctica. Entonces, ¿por qué no lo habéis repudiado, señor?, preguntó Edric. Por mi hermana Alia, dijo Paul, que observó con atención a Mia Usachemitasokon. Edric, es una diosa. Dejadme poneros sobre aviso con respecto a Alia. Podría fulminaros con su mirada. Una sonrisa maligna empezó a formarse en los labios de Edric para luego quedar reemplazada por una mirada de sorpresa. Lo digo muy en serio, dijo Paul mientras analizaba el gesto de sorpresa y veía asentir a Stilgar. Edric dijo con voz inexpresiva: habéis perdido mi confianza en vos, señor, y no dudo que fuese vuestra intención. No estáis tan seguro de conocer mis intenciones, dijo Paul, que hizo una seña a Stilgar para indicar que la reunión había terminado. Stilgar preguntó con gestos si iban a asesinar a Edric y Paul le respondió con otro de negación con la mano, con el que también indicó que no se le ocurriese tomarse la justicia por su mano. Sitale, el asistente de Edric, se acercó al tanque y lo empujó hacia la puerta. Al llegar, se detuvo, se dio la vuelta, miró a Paul con ese rostro del que aún no se había borrado la sonrisa y dijo: si mi señor me permite. Sí, ¿qué ocurre?, preguntó Paul, que se fijó en que Stilgar se había acercado con cuidado a causa de la amenaza implícita que emanaba de ese hombre. Algunos afirman que la gente se aferra a un gobierno imperial porque
El espacio es infinito porque se sentirían solos sin algo que los unificara. Para la gente que está sola, el emperador es un lugar bajo el que cobijarse. Pueden volverse hacia él y decir, mirad, aquí está. Gracias a él somos uno. Quizá la religión sirva para el mismo propósito, mi señor. Sitale inclinó la cabeza con cortesía y volvió a empujar el tanque de 1918. Edric. Salieron del salón, Edric en posición supina y con los ojos cerrados, en su tanque. El navegante parecía agotado, como si ya no le quedase más de esa energía nerviosa. Paul observó la enorme figura de Scytale hasta que desapareció y reflexionó sobre las palabras del hombre. Ese Scytale era un personaje muy peculiar. Al hablar, había irradiado de él la sensación de que toda su herencia genética estuviera expuesta en su piel. Eso ha sido muy extraño, dijo Stilgar sin dirigirse a nadie en 1919. Particular. Paul se levantó del diván al tiempo que un guardia cerraba la puerta tras Edric y su escolta. Muy extraño, repitió Stilgar. Una vena le palpitó en la sien. Paul atenuó las luces del salón y se dirigió a una ventana que se abría a Intondeye Top, la ladera de la colina donde se había edificado su ciudadela. Las luces parpadeaban bajo él y distinguió minúsculos movimientos. Un equipo de trabajo acarreaba gigantescos bloques de plasmelt para reparar la fachada del templo de Alia, que había resultado dañada tras una inesperada tormenta de arena. Fue un error invitar a esa criatura a estos salones. Usul, dijo Stilgar. Usul, pensó Paul. Mi nombre del Siege. Stilgar intenta hacerme ver que en el pasado él era el que me daba órdenes, que me salvó del desierto. ¿Por qué lo habéis hecho? Insistió Stilgar, que se acercó hasta situarse junto a Paul. Información, dijo Paul. Necesito más datos. ¿No es peligroso enfrentarse a esa amenaza solo como un mentat? Eso ha sido perspicaz, pensó Paul. La computación mentat había terminado. Uno no podía pronunciar algo, ilimitado con las limitaciones del lenguaje, pero las habilidades de un mentat tenían, sin embargo, su utilidad. Lo dijo y esperó a que Stilgar refutara dicha idea. Siempre hay algo fuera, dijo Stilgar, y hay cosas que es mejor dejar fuera. O dentro, dijo Paul, que aceptó por un momento su recapitulación. Oracular mentat. Fuera, sí. Y dentro, ahí es donde yace el verdadero horror. ¿Cómo protegerse de sí mismo? Estaba claro que tenían intención de que se destruyese a sí mismo, pero se trataba de una situación que podía acarrear consecuencias mucho más terribles aún. Sus pensamientos quedaron interrumpidos por el sonido de unos pasos a la carrera. La figura de Corva el Kisara apareció en el umbral recortada por la intensa luz de los pasillos. Entró como impulsado por una fuerza invisible y se detuvo en seco ante la penumbra que reinaba en el salón. Tenía las manos llenas de bobinas de hilo Shiga. Brillaban a la luz que se proyectaba desde la puerta como pequeñas joyas redondeadas y se apagaron cuando los guardias la cerraron. ¿Sois vos, mi señor?, preguntó Corva mientras escrutaba las sombras. ¿Qué ocurre?, preguntó Stilgar. ¿Stilgar? Estamos los dos aquí. ¿Qué ocurre? La reunión con el hombre de la cofradía me ha desconcertado. ¿Desconcertado?, preguntó Paul. Mi señor, el pueblo dice que honráis a vuestros enemigos. ¿Eso es todo?, dijo Paul. ¿Son esas las bobinas que te había pedido?, preguntó, señalando los carretes de hilo Shiga que Corva tenía en 1900 día. Las manos. ¿Carretes? Oh, sí, mi señor. Esas son las historias. ¿Queréis verlas? ¿Aquí? Ya las he visto. Son para Stilgar. ¿Para mí?, preguntó Stilgar. Sintió un asomo de resentimiento hacia lo que interpretaba como un capricho por parte de Paul. Historias. Stilgar discutía con Paul sobre cálculos logísticos en relación a la conquista de Zabulon cuando los había interrumpido el embajador de la cofradía. Y ahora, Corva con historias. ¿Qué sabes de historia?, meditó Paul en voz alta mientras examinaba la sombría silueta que tenía a su lado. Mi señor, puedo nombrar cada uno de los mundos que nuestro pueblo ha pisado en sus migraciones. Conozco los límites del imperio. ¿Has estudiado alguna vez la edad de oro de la Tierra? ¿La Tierra? ¿La edad de oro? Stilgar estaba irritado y confuso. ¿Para qué quería Paul hablar sobre los mitos del principio de los tiempos? La mente de Stilgar rebosaba de datos de Zabulon, computaciones del
Equipo de Mentats, 205 fragatas de ataque con 30 legiones. Cada una, batallones de apoyo, pelotones de pacificación, misioneros, Kisarate. Todo el equipo alimenticio necesario. Tenía las cifras grabadas en 1973 su mente. Y melange. Armamento, uniformes, condecoraciones. Urnas, para las cenizas de los muertos. La cantidad exacta de especialistas y también los efectivos necesarios para la propaganda. Clérigos, contables, espías y espías dentro de los espías. He traído también el sincronizador de pulsaciones, mi señor. Aventuró Corva. Sin duda había captado la creciente tensión entre Paul y Stilgar y se sentía incómodo. Stilgar negó con la cabeza. Un sincronizador de pulsaciones. ¿Para qué quería usar Paul? ¿Un sistema de enmascaramiento mnemónico en un proyector de hilo Shiga? ¿Para qué analizar datos específicos en las historias? Era tarea de un mentat. Como siempre, Stilgar no podía evitar sentir una profunda desconfianza hacia todo lo que fuera usar un proyector y sus distintos equipos. Siempre lo sumía en sensaciones inquietantes y un abrumador conjunto de datos que su mente procesaba poco a poco y terminaba por otorgarle información que creía desconocer. Señor, tengo los cálculos de Zabulon, dijo Stilgar. Deshidrata las computaciones de Zabulon. Espetó Paul, que usó el insulto Fremen, que indicaba que se trataba de una humedad que ningún hombre se rebajaría a tocar. Mi señor, Stilgar, continuó Paul, necesitas con urgencia un sentido del equilibrio que solo podrás adquirir al comprender los efectos a largo plazo. Esta es la poca información que poseemos sobre los viejos tiempos, los exiguos datos que nos han dejado los badlerianos y que Corva ha reunido. Para ti, empieza con Genghis Khan. ¿Genghis Khan? ¿Formaba parte de los Sardaukar, mi señor? Oh, vivió mucho antes que eso. Acabó, quizá con 4 millones de vidas. Debió de poseer un armamento formidable para matar a tantos, señor. Cañones láser, quizá, o tal vez. No los mató él mismo, Steel. Mató como lo hago yo, enviando a sus legiones. Y también hay otro emperador en el que me gustaría que te fijaras, un tal Hitler. Mató a más de 6 millones. Mucho para aquellos tiempos. ¿Los mató con sus legiones? Preguntó Stilgar. Sí. No son estadísticas muy impresionantes, mi señor. De acuerdo, Steel. Paul miró las bobinas que Corva aún tenía en las manos. Corva permanecía de pie, pero solo deseaba una cosa: marcharse y desaparecer. Veo que quieres estadísticas. Según una estimación más bien conservadora, yo habré acabado con 61.000 millones de vidas, asolado 90 planetas y desmoralizado por completo otros 500. He exterminado también a los seguidores de 40 religiones que habían existido desde. Infieles, protestó Corva. Todos infieles. No, dijo Paul. Fieles. Mi señor es muy gracioso, dijo Corva con voz temblorosa. La yihad ha unido 10.000 mundos bajo la deslumbrante luz de... Los ha sumido en las tinieblas, dijo Paul. Se necesitará un centenar de generaciones para recuperarse de la yihad de Muad'Dib. Mío, cuesta imaginar que alguien pueda superar lo que he hecho. Una ronca carcajada surgió de lo más profundo de su garganta. ¿Qué es lo que divierte a Muad'Dib?, preguntó Stilgar. No es diversión. Solo he tenido una visión repentina del emperador Hitler diciendo algo parecido. No me cabe duda de que también lo dijo. Ningún otro gobernante ha tenido nunca vuestro poder, argumentó Corva. ¿Quién se atrevería a desafiaros? Vuestras legiones controlan todo, el universo conocido y todo él. Las legiones controlan, dijo Paul. Me pregunto si ellas lo saben. Vos controláis las legiones, señor, interrumpió Stilgar, y por su tono de voz era obvio que se había dado cuenta de improviso de su propia posición en dicha cadena de mando, de que su mano también guiaba todo, ese poder. Paul desvió toda su atención a Corva después de haber reconducido las reflexiones de Stilgar hacia el lugar que quería. Después dijo: «Pon las bobinas aquí, en el diván». Mientras lo hacía, Paul preguntó: «¿Cómo va la recepción, Corva?» «Mi hermana lo tiene todo bajo». «Control». «Sí, mi señor», aseguró Corva con tono circunspecto. «Y Chani vigila desde la ventana de espionaje. Sospecha que pueda haber Sardaukar en el séquito de la cofradía».
No tengo la menor duda de que está en lo cierto, dijo Paul. Los chacales siempre van en manada. Banerjee, dijo Stilgar, refiriéndose al jefe de seguridad interna de 1900. Paul temía que algunos intentaran penetrar en las zonas privadas de la ciudadela. ¿Lo han conseguido? Todavía no. Pero ha ocurrido algo en los jardines públicos, dijo Corva. ¿El qué? Preguntó Stilgar. Paul asintió. Desconocidos que vienen y van, respondió Corva, que aplastan las flores y conversan entre susurros. Se me ha informado de algunas observaciones poco placenteras. ¿Cómo cuáles? Preguntó Paul. ¿Así es como se dilapidan nuestros impuestos? Me han asegurado que fue el mismo embajador quien formuló dicha observación. No me sorprende, dijo Paul. ¿Cuántos desconocidos había en los jardins? Docenas, mi señor. Banerjee ha apostado piqueros en las puertas más vulnerables, mi señor, dijo Stilgar. Se giró mientras hablaba para que la única fuente de luz del salón iluminara la mitad de su rostro. Esa iluminación y rostro tan particulares tocó una fibra en los recuerdos de Paul, algo de la época del desierto. Paul no intentó recordarlo a la perfección, ya que su atención continuó centrada en Stilgar y en lo que acababa de hacer para que recordara. El Fremen siempre había sido un hombre franco que no se andaba con subterfugios. Ahora sospechaba, y mucho, de la extraña manera de proceder de su emperador. No me gusta la intrusión en los jardines, dijo Paul. La cortesía hacia nuestros huéspedes es una cosa, así como el protocolo formal, pero me encargaré de echarlos, dijo Corva. De inmediato. Espera, ordenó Paul cuando Corva ya se iba. Stilgar se colocó en una posición desde donde podía escrutar mejor el rostro de Paul mientras la estancia se sumía en un repentino silencio. Había sido muy hábil. Paul admiró lo que Stilgar acababa de hacer, sin haberse preparado para ello. Era algo muy Fremen, una astucia marcada por el respeto hacia la intimidad de los demás, un movimiento guiado solo por la necesidad. ¿Qué hora es? Preguntó Paul. Casi medianoche, señor, dijo Corva. Corva, creo que podría ser mi creación más elaborada, dijo Paul. Señor, dijo el quizarate con cierto atisbo de ultraje en la voz. ¿Me respetáis? Preguntó Paul. Sois Paul Muad'Dib, que fue úsul en nuestro siege, dijo Corva. ¿Conocéis mi devoción por... ¿Te has sentido en alguna ocasión como un apóstol? Preguntó Paul. Corva sin duda interpretó mal las palabras, pero no el tono. Mi emperador sabe que tengo la conciencia limpia. Que Shai-Hulud nos salve, murmuró. Paul. El silencio inquisitivo del momento quedó roto por el sonido de alguien, que silbaba por el pasillo que había fuera. El silbido se interrumpió cuando uno de los guardias personales reclamó silencio al otro lado de la puerta. Corva, creo que puedes sobrevivir a todo esto, dijo Paul, y vio cómo la comprensión se abría paso en el rostro de Stilgar. ¿Los desconocidos de los jardines, señor? Preguntó Stilgar. Así sí, dijo Paul. Haz que Banerjee los eche, Stil. Corva le ayudará. ¿Yo, señor? Corva no pudo ocultar su inquietud. Algunos de mis amigos han olvidado que antes fueron Fremen, dijo. Paul, que se dirigía a Corva con palabras que parecían pronunciadas para Stilgar. Marcarás a todos los que Chani identifique como Sardaukar y los asesinarás. Personalmente, quiero que se haga con discreción y sin causar problemas. Debemos tener en mente que los actos de la religión y del gobierno se extienden mucho más allá de los tratados y los sermones. Obedeceré las órdenes de Muad'Dib, susurró Corva. ¿Las computaciones de Zabulon? Preguntó Stilgar. Mañana, dijo Paul. Y cuando los desconocidos hayan sido expulsados de los jardines, anuncia que la recepción ha terminado. Se acabó la fiesta, Stil. Comprendo, mi señor. No me cabe la menor duda, dijo Paul.